Buenas. Hoy vamos a abordar lo atinente a una sentencia muy conocida en el ámbito del proceso penal venezolano, muy trajinada, muy invocada, como una suerte de comodín por parte de los tribunales de control y los tribunales venezolanos, que es la famosa sentencia 526 de la Sala Constitucional del año 01, es decir, de 2001. Recuerden ustedes que esa Sala Constitucional se estrena en enero del año 2000, ya que su creación surge por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue originalmente promulgada el 30 de diciembre del año 99. Esa Sala Constitucional, que a renglón seguido a su propia creación, empieza a decidir sobre un procedimiento que le es muy caro, que le es muy vinculado, que es el procedimiento constitucional en materia de amparo. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, las pueden ubicar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los que gustosamente quieran suscribirse, vincularse al mismo. Bueno, mis estimados, entonces el tema de la aquí realmente aquí no lo veo, que me estoy saliendo yo, bueno, se está compartiendo aquí la pantalla, pero creo que me están visualizando, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la sentencia, pues, de esta sentencia de la Sala Constitucional del año 01, ¿ok? Ha de estar muy vinculado, pues, obviamente, a los mecanismos que legitima la privación de libertad a partir de lo que se establece en una relación entre el Código Orgánico Procesal Penal y la propia Constitución. Recordemos que conforme a ello, la Constitución en su artículo 44 establece que la libertad es inviolable. Recuerden que esa Constitución funciona como una especie de elenco, ¿verdad? De elenco de derechos, de garantía, vida, propiedad, libertad, ubicada en el ámbito de la protección constitucional. Entonces, bueno, esa Constitución en su artículo 44 pues establece el tema de la protección de la libertad. Se nos dice que la libertad es inviolable y que lo que se permitiría, la llamada violabilidad de la libertad, si se me permite la expresión, es por el encuentro flagrante de la comisión de un hecho ilícito o el haberse dictado previamente una orden judicial. Yo recomiendo el libro del doctor Alberto Arteaga Sánchez, que fue su libro de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas venezolana, de ciencias denominada La privación de libertad en el proceso penal venezolano. Y aunque ciertamente el doctor Arteaga Sánchez pues no toca el tema de la sentencia per se, de esa sentencia 526, si pasa a analizar todos los elementos que configuraría la privación de la libertad, es decir, la visualización de la privación de la libertad como un tema vinculado al ámbito constitucional. Me habían visto un poco incómodo hasta este momento, era porque no tenía ubicado la posición de quien está disertando, ¿verdad? Exclusivamente, y estaba compartiendo pantalla. Bueno, mis estimados, entonces el tema de la sentencia 526 alude a un hecho muy concreto, muy específico. Es decir, fíjense lo que nos establece el artículo 44 de la Constitución en la protección de la libertad. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti, es decir, en la comisión de un hecho ilícito,
en este caso será llevada ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención, será juzgada en libertad. Entonces, de alguna forma, el tema de la flagrancia, el tema de la previa existencia de una orden judicial ya se ubica en el propio ámbito constitucional. Repito, la libertad como bien jurídico fundamental por la cual se permite violabilidades, y la expresión no muy castiza, de la libertad solamente frente al llamado encuentro flagrante del hecho ilícito o el haberse dictado previamente una orden judicial. El concepto de flagrancia se maneja fundamentalmente a partir de una pauta de ley. Recuerden que la propia Constitución en el artículo 44 establece que como se define en la ley, la flagrancia como se define en la ley. Obviamente que el Código Orgánico Procesal Penal, ya con sus 6 reformas, funciona como un ente que regula ese concepto de flagrancia. Ahora, actualmente, en el Código 2012, el que está vigente, en su artículo 234. Pero también lo establecen otras leyes, algunas de ellas con carácter orgánico, que regulan la flagrancia, como por ejemplo la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, el Código Orgánico de Justicia Militar, o inclusive una ley tan apartada del ámbito de lo penal como pudiera ser la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y trabajadoras hasta establece un concepto de flagrancia frente a un determinado delito que allí se ubica, que es el no reenganche como una circunstancia de flagrancia ante el empleador como un posible procesado por la comisión de un hecho ilícito. La otra fórmula de la previa orden judicial que establece el artículo 44 de la Constitución en su numeral primero, también lo contiene obviamente el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 236. Frente a quienes me están escuchando, porque no sé el nivel de audiencia que tengo, si ya son profesionales del derecho o son estudiantes, hay que precisar que ese artículo 236 establece, digamos, 2 formas judiciales de habilitarse la privación de la libertad. Uno es la llamada orden de aprehensión. Esa es una orden que la dicta el Tribunal de Control y eventualmente también pudiera dictarlo el Tribunal de Juicio, que se dicta inaudita alteram par, es decir, no se dicta en audiencia y es frente al requerimiento fiscal, frente a la necesidad de que se ordene la aprehensión de alguien para que se vincule al proceso, supuestamente por un hecho que ha investigado, por un hecho que no es flagrante, es un hecho por la cual ese Ministerio Público asumió ese conocimiento, bien sea por las 2 formas restantes que nos estarían quedando para el inicio de ese proceso, distinta a la flagrancia. Uno, el llamado conocimiento oficioso. De alguna forma, ese Ministerio Público se entera del conocimiento de un delito, bien sea porque solo ha participado la autoridad policial o ese propio Ministerio Público inicia una investigación que va a conducir a una individualización y finalmente con la necesidad de una imputación. Esa imputación por una sentencia relativamente reciente, la 537 del año 17 de la Sala Constitucional, pues tiene que hacerse en sede jurisdiccional porque no se tolera bajo ese fallo, por cierto, que es un fallo de contenido cautelar, todavía el fondo del fallo no se ha decidido, esa cautela está allí presente en ese fallo que está creando un criterio. Entonces la imputación solamente tiene que ser en sede judicial. Esa es la llamada orden de aprehensión. Pero también el artículo 236 del COP, además de contener la solicitud de orden de aprehensión, concibe, describe la medida judicial preventiva privativa de libertad. Esa se dicta audita alteram pars, es decir, en la propia audiencia en la cual el fiscal del Ministerio Público, dentro de las atribuciones que le establece el 111 del Código Orgánico Procesal Penal, la propia ley orgánica del Ministerio Público, presenta una pretensión de imputación, pero que es una pretensión de imputación que está vinculada también a un criterio cautelar. Es decir,
Ya no es solamente una pretensión de imputación en el sentido de que te estoy presentando elementos que sustentan una imputación a los efectos de poder generar una investigación y poder realizarse la concreción de un convencimiento que, si es positivo, presentará la acusación el fiscal, o si es negativo, solicitará el sobreseimiento, o si no tiene todavía convencimiento porque todavía le resta prueba, bueno, solicitará, decretará un archivo fiscal. Entonces, esa pretensión cautelar por parte del Ministerio Público es a los fines de que se dicte en la audiencia de imputación una medida de coerción personal, que pudiera ser la medida judicial preventiva privativa de libertad 236 del COP, o una medida cautelar sustitutiva, artículo 242 del COP. No confundir la medida judicial preventiva privativa de libertad con la orden de aprehensión. Es decir, una sería sucedánea a la otra. En esa orden de aprehensión, el juez, si configura que los elementos están dados, la dicta, y el ordenado en aprehensión se ejecuta esa orden de aprehensión y se lleva ante la audiencia de imputación. Con lo cual allí se calza los dos extremos del artículo 44 de la Constitución para tolerar la violabilidad de la libertad, uno, por la previa comisión flagrante de un hecho ilícito, o dos, por la previa existencia de una orden de aprehensión. Fíjense que en el último caso, orden de aprehensión a la cual le sigue una medida judicial preventiva privativa de libertad, el propio artículo 236 nos dice que si se cumplen los extremos para la medida judicial preventiva privativa de libertad del 236, es que el juez dictará la orden de aprehensión. ¿Cuáles son esos extremos? Bueno, la existencia de un delito que amerite una privación de libertad y que no esté evidentemente prescrito. La existencia de fundados elementos de convicción de que de alguna forma señalen la causación del hecho y señalen de alguna forma muy someramente la atribuibilidad del hecho a ese imputado, o la existencia de un peligro de fuga o de obstaculización procesal, que serían los tres numerales del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Si tú me pides precisiones, cómo debe denominarse técnicamente esa orden de aprehensión, bueno, yo te diría una medida de aseguramiento, siendo que la medida judicial preventiva privativa de libertad sería una medida cautelar. Recordemos que en el proceso, teoría del proceso, se habla de la cautela real, que está vinculada a los bienes, y se habla de la cautela personal, que está vinculada a la persona. Bueno, dicho esto, entonces, esa relación, ¿verdad?, que establece el 44 de la Constitución, ordenando, permitiendo, tolerando la privación de la libertad, si se dan los dos extremos de la evidencia de una comisión flagrante de un hecho ilícito o previa orden judicial, bueno, están instrumentalizados en el propio COP, como lo dije con anterioridad. Ahí la tienes en el 234, en lo que atiende a la flagrancia, se habla de delito flagrante el que se está cometiendo o acaba de cometerse, con lo cual cierta doctrina nos habla de que allí estamos hablando de una flagrancia propia, pero que también el artículo 234 tolera una cuasi flagrancia o una flagrancia impropia, en el sentido de que no se está percibiendo en este momento, o por lo menos se percibió la comisión de un delito, pero ello no generó inmediatamente la aprehensión, sino que eso condujo a una persecución, y entre el momento de la percepción y la aprehensión existe la persecución, y ese 234 nos está hablando que, bueno, que ha de evidenciarse la existencia de objetos activos o pasivos vinculados al delito que se hayan percibido en la comisión del hecho. Eso es la flagrancia. ¿Ok? Palabras menos, palabras más, algunas de estas leyes que regulan ese concepto de flagrancia, salvo lo que establece la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que de verdad se aparta un tanto ese concepto de flagrancia cuando se permite que la violentada pueda acudir a un órgano que se derive una experticia, y que con el resultado de la experticia se estaría concibiendo la condición del violentante, y eso justifica, toleraría la privación de la libertad, dizque en la comisión flagrante de un hecho ilícito, con lo cual la relación de inmediación, ¿verdad?, entre el hecho percibido y la aprehensión, digamos, no es tan inmediata.
Ese 236 del COP, lo anterior era el 234 y el 236 establece la medida, esa orden de aprehensión, pero que también la misma norma regula la medida judicial preventiva privativa de libertad. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia del hecho punible que merezca pena privativa de libertad y que no esté prescrito los fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe del hecho y la presunción razonable de un peligro de fuga. Y entonces la propia norma establece, en caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión sería anterior al dictado de la medida judicial preventiva privativa de libertad. Si lo quieres ver de una forma mucho más gráfica, aquí lo ubicamos en este esquema en la cual se está iniciando el proceso con una flagrancia, bien sea porque se ha percibido de forma inmediata la comisión de un hecho o bien sea porque existe esa cuasiflagrancia que cierta doctrina señala y que no está en desencuentro con lo que está en la redacción del propio artículo 234 del COP. A las 48 horas ese sospechoso es llevado a la audiencia de imputación. Pero existen, como lo había manifestado anteriormente, otras dos formas de poder iniciarse al proceso. El llamado conocimiento autónomo por vía de la noticia crimen, del delito clandestino, asumido por el Ministerio Público o participado en las 12 horas siguientes desde su percepción por parte del órgano policial al Ministerio Público. Nótese que aquí no existe un sospechoso, aquí no hay un encuentro flagrante en la comisión de un delito, hay un delito que se conoce, que va a conducir a una investigación con miras a una individualización y finalmente surge la necesidad de una imputación. En la sentencia que les mencioné, la 537 del 12 de julio del año 17, esa imputación solo va a ser en sede jurisdiccional ante el juez de control y por lo tanto en la imputación el fiscal también podrá pretender su aspiración cautelar. Fíjense que pudiera ser que esta persona, la solicitud a que el juez de control fije, realice una audiencia de imputación y se cite al imputable para que acuda, a lo mejor en la práctica, bueno, no se da de tal forma porque si has matado a 20, ¿verdad? O has esquilmado 5.000 millones, ¿bajo qué pauta racional tú vas a entender que va a acudir por sus propios medios a una audiencia de imputación? Y es por lo tanto en la cual ese fiscal va a solicitar la orden de aprehensión. La otra modalidad es la que se denomina los llamados actos proformadores de la acción penal, la denuncia, la querella, en la cual alguien le abre los ojos a los órganos de persecución, en el caso de la querella, la víctima, en el caso de la denuncia, bueno, cualquiera que tuviese conocimiento de un delito, eso va a conllevar, si ha sido admitida, si no ha sido desestimada tanto la denuncia como la querella, que ese fiscal del Ministerio Público le surge la necesidad de la imputación y el mismo expediente que se planteaba con respecto al conocimiento autónomo, bueno, lo va a hacer en sede judicial y es en sede judicial en donde va a solicitarle ese fiscal la audiencia de imputación o ese fiscal solicita la orden de aprehensión por las razones inherentes a la propia causa para que se impute en sede judicial. Entonces, fíjense, les estoy colocando, digamos, estoy anticipando un tanto la ubicación de la problemática, porque la problemática estriba en lo siguiente. La sentencia que comentaríamos hoy, la sentencia 526 de abril del año 2001 de la Sala Constitucional, pasa por entender que aquí, fíjense bien, en el tema de la aprehensión, bien sea por la flagrancia presunta en la comisión de un hecho o bien sea en el dictado de una orden de aprehensión, existe una circunstancia inconstitucional, ilegal, de todas, advertida, bien sea porque definitivamente no existe tal comisión flagrante de un hecho ilícito, de forma definitiva no existe
tal comisión flagrante de ese hecho ilícito, o en el dictado de la orden de aprehensión se realizaron actuaciones que realmente son contrarias a lo que establece el propio esquema de la Constitución o de la ley. Y entonces esa persona es llevada, ese ordenado en aprehensión o ese supuestamente en la comisión flagrante de un hecho ilícito, es llevado a una audiencia de imputación. Y en dicha audiencia de imputación, advertida en la propia audiencia de imputación la inconstitucionalidad previa y además alegado ello ante el propio juez de control, el juez de control nada dice con respecto a esa ilegalidad previa. ¿Ok? Bien sea porque ha durado demasiado la privación de la libertad, superando las 48 horas desde el punto de vista de la propia Constitución en su artículo 44, o que no existen los dos extremos, bien sea la percepción flagrante del hecho ilícito o la previa orden judicial de forma definitiva, cualquier afrenta a la Constitución. Entonces se supone que eso no va a ser tolerado por el juez de control. Fíjate que cuando se habla de juez de control es porque se controlan las garantías, y no en el exabrupto de creer que solamente el control de la garantía la va a asumir el propio juez de control, sino que todo juez de juicio, juez de ejecución, juez de la Corte de Apelaciones, debe atender al cumplimiento de las pautas constitucionales, no solamente porque lo establece la propia Constitución en sus artículos 25, 26, 136, es decir, será nulo toda actuación de parte de funcionarios públicos que afrente a la propia Constitución, la Constitución como supremacía en ese artículo 7 de la propia Constitución, sino que lo establece el propio Código Orgánico Procesal Penal, la incolumidad de la Constitución en el artículo 19, las hipótesis de nulidad absoluta descritas en el artículo 174 y 175 están orientadas francamente al cumplimiento de pautas constitucionales. Una de estas pautas constitucionales, la tolerancia frente a la violabilidad de la libertad, que solamente es posible por el encuentro flagrante del hecho ilícito o la existencia, la objetivización de una previa orden judicial. Entonces se supone que en esa audiencia de imputación ese juez no iría a tolerar esas circunstancias anteriores. Y es aquí, dentro de esta audiencia, ¿verdad?, de imputación, que ese juez pues nada dice al respecto, tolera esas inconstitucionalidades previas. Y es aquí en donde la propia sentencia 526-01 de la Sala Constitucional permite eso bajo el siguiente razonamiento, bajo el siguiente esquema. Esas ilicitudes o inconstitucionales previas al dictado de la medida judicial preventiva privativa de la libertad, a lo mejor sí existieron. No lo deja de reconocer la sentencia 526-01 de abril del 01 de la Sala Constitucional. A lo mejor sí existieron, realmente, fácticamente están allí. Pero como ahora nos encontramos dentro de una audiencia de imputación ante un juez, y ese juez lo que tiene que decidir es lo vinculado a la existencia de fundados elementos de convicción, a la existencia del delito y a la definición del peligro de fuga o de obstaculización procesal, este juez, que al dictar una medida judicial preventiva, privativa de libertad, con posterioridad, si ese es su criterio, en presencia del defensor que ha hecho lo suyo, que ha manifestado alegatos de defensa, que se ha escuchado al imputado y se ha escuchado a las otras partes que han podido intervenir en dicha audiencia, entonces el criterio de esa sentencia, la 526, sobrevenidamente esa decisión judicial de privación de libertad legitima de alguna forma los actos procesales anteriores que hayan sido de carácter inconstitucional. Es decir, no le es atribuible al juez que ha dictado la medida judicial preventiva privativa de libertad, ni a la Corte de Apelaciones ante la cual se ha interpuesto el recurso de apelación frente a esa medida judicial preventiva privativa de libertad,
anterior a la cual la defensa había alegado los actos inconstitucionales anteriores. Entonces, bajo el criterio de la Sala Constitucional, no le es atribuible a ese juez de control ni a esa Corte de Apelaciones lo que ha realizado con anterioridad funcionarios policiales o funcionarios fiscales, desatendiendo al criterio constitucional, a la instrucción constitucional, más que un criterio, a la instrucción constitucional frente a la tolerancia de las dos formas de violabilidad de la libertad bajo pautas muy objetivas. Cuando yo te hablo de violabilidades, por favor, colócale la palabra psique al lado. A lo mejor no es muy castiza la expresión, pero quiero sustentarme en la propia palabra de la inviolabilidad de la libertad ubicada en ese artículo 44 de la Constitución. Es allí donde está el problema, en esa 526. Por lo tanto, desde aquel momento, desde abril del año 01, ya casi 21 años después, bueno, ese criterio comodín ha sido asumido por todos los jueces de control que han visualizado, por ejemplo, actuaciones ilícitas policiales y que de alguna forma nada dicen al respecto, porque como ahora nos estamos encontrando con una decisión judicial audita alteram par, ello legitima sobrevenidamente una actuación anterior. Por cierto, que el criterio no le sería muy dado al propio Tribunal de Control, porque sería un criterio ex post que se verifica posterior al dictado de la medida judicial preventiva privativa de libertad. Entonces, sobre ello, lo que nos resta de tiempo, iríamos a discernir frente al asunto. Fíjense que uno podría preguntarse, bueno, ¿de qué mecanismo se tiene para cuestionar decisiones como esta? Bueno, las ordinarias, las que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal, como por ejemplo la revisión de la medida descrita en el 250. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida las veces que los considere pertinente. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación, y esa revocación o esa necesidad de examinar cada 3 meses. Hijo de Dios, no estoy cuestionando la medida per se, estoy cuestionando lo que ha conducido a dicha medida. Si asumimos aquel criterio de la fruta del árbol envenenado, aquello que proviene un tanto del derecho procesal anglosajón, the fruit of the poisonous tree, uno pudiera decir, bueno, lo que sucede es que esa medida judicial es el efecto de una causa, y la causa es francamente ilícito. O sea, mal pudiera sustentarse la continuidad de una causa si se ha iniciado de una forma inadecuada. Obviamente que también tendríamos como un recurso el recurso de apelación, conforme a lo que establece el artículo 439.4 del Código Orgánico Procesal Penal. Son recurribles ante la Corte de Apelaciones las decisiones que declaran la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o cautelar sustitutiva. Aquí nos vamos a encontrar con un procedimiento, y fue aquel procedimiento que alegaron las partes en el momento por el cual se derivó esta famosa sentencia 526, que es el habeas corpus, el amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Allí está el artículo 27 de la Constitución hablándonos del amparo, pero específicamente, ¿verdad? Aquí se dice que levante la mano, pero no, yo veo que aquí se está percibiendo todo, entonces después podrán acudir ante mí a través del correo para hacerme las preguntas en aras del tiempo. Entonces voy a continuar con la disertación. La acción de amparo a la libertad o la seguridad personal podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. Entonces, generalmente cuando uno se le pregunta frente a problemas vinculados a ilicitudes previas a la audiencia de imputación, uno siempre recomienda que se interponga el mandato de habeas corpus. Ese mandato de habeas corpus, que recuerdan ustedes que ya tienen, ya es milenario, pues se ubicaba allá en la propia
carta magna que le obligaron los varones, los nobles, a firmarle al rey Juan Sin Tierra ya en el 1215 en Inglaterra. Dentro de esa carta magna, pues la propia existencia del habeas corpus, ese habeas corpus que se incorpora en el ámbito nacional en la constitución del año 1947, esa constitución del año 1947, luego del golpe de octubre del 18 de octubre del año 1945, en el famoso artículo 32 de la Constitución de 1947, solicitándole ante un juez el mandamiento de habeas corpus porque se está de alguna forma afectando la libertad o la seguridad personal, conforme lo establece la propia Constitución. La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 38 y siguiente, establece lo del habeas corpus. Toda persona, nos dice el 39, que fuera objeto de privación o restricción de su libertad o se viene amenazada en su seguridad personal con violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a que un juez competente con jurisdicción en el lugar donde se hubiese ejecutado el acto causante de la solicitud o donde se encontrara la persona agraviada expida un mandamiento de habeas corpus. Entonces, bueno, el mandamiento de habeas corpus como idóneo cuando existe, por ejemplo, una dilación en la presentación de alguien superando las 48 horas o hay un problema en la cual hay una privación de la libertad que no está sustentado de forma alguna en los dos extremos del artículo 44. El 40 nos indica que los juzgados de primera instancia son competentes para conocer el amparo. Ya vemos que el propio Código Orgánico Procesal Penal en el 57 y 58 le da atribución al Tribunal de Control, ¿verdad? Bien sea el Tribunal de Control Estadal o a los tribunales de control de instancia municipal para conocer el mandamiento de habeas corpus. La solicitud podrá ser hecha por el agraviado, por cualquier persona a favor de aquel ante el juez. Y dentro del plazo de las 24 horas, el juez tendrá que decidir sobre los motivos de la privación de la libertad. Las solicitudes referidas a la seguridad personal se tramitarán en cuanto le resulte aplicable en base a las previsiones de este artículo. Entonces, bueno, el juez decidirá la procedencia o no del mandamiento de habeas corpus dentro de un término no mayor de las 96 horas, ¿verdad? Así, la inmediata libertad del agraviado o el cese de las restricciones podrá imponer una caución personal o la prohibición de la salida del país, y ese mandamiento de habeas corpus deberá ser consultado ante el Tribunal Superior, que sería la Corte de Apelaciones, dentro de las 72 horas siguientes después de haberse recibido. Por ahí alguien me decía, no, pero es que eso de la consulta ya no existe porque la única manera de acceder frente a la alzada en decisiones vinculadas al habeas corpus es por la vía de la apelación. No, cuidado. Es decir, todos estos criterios que han surgido de la sala constitucional, creando procedimientos en materia de amparo y eliminando la consulta frente al amparo que no esté vinculado a la privación de la libertad o afectación de la seguridad, es decir, que no sea de habeas corpus, sí se da por la vía de la apelación, pero en el caso del mandato de habeas corpus, la decisión en materia de habeas corpus, sí sigue existiendo la llamada consulta ante el superior. Las detenciones que pasen de las 48 horas deberán imponerse mediante resolución motivada. No hice el 44 porque aquí de alguna forma hay una derogatoria de lo que establece parcialmente el 44 o el 45 o el 46, porque estaba vinculado al Código de Enjuiciamiento Criminal, a las formas en las cuales se permitía la privación de la libertad, que ahora es distinto a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, mis amigos, también existe la llamada amparo contra decisión judicial. Ese amparo contra decisión judicial, regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica, es cuando no se tiene un medio ordinario, ¿verdad?, para poder cuestionar, impugnar una decisión. Aquí quien está violando la Constitución, distinto a lo que establecería, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo, que sería el Poder Ejecutivo, o el artículo 3, que sería amparo contra acto legislativo. Aquí quien estaría violando la decisión sería el propio tribunal con su decisión, y no se encuentra un medio ordinario, no hay un recurso
Fíjense que el concepto de medio ordinario, a partir de lo que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo, no está circunscrito exclusivamente a los recursos como tal, sino que concibe el concepto de medio ordinario como, por ejemplo, la solicitud de nulidad, como, por ejemplo, la interposición de excepciones, o como por ejemplo el cuestionamiento de la parcialidad del juez a través de la recusación o los alegatos, como existencia de medios ordinarios, no sinonimizar lo de medio ordinario exclusivamente vinculado a los recursos. Entonces, en lo que atañe a ese amparo contra decisión judicial, le corresponde al Tribunal Superior de aquel contra cuya decisión se está violentando la Constitución. Ya veo cómo ingresó por acá el doctor José Luis Vega, que le había yo dicho a él fue parte en la causa de la cual se deriva el artículo 526. Bueno, yo le había dicho a él que íbamos a tener un replay, es decir, que cuando se concluye en pocos minutos esta disertación, vamos a ingresar a la misma, con la misma coordenada, no solamente para que continúe yo, sino para escuchar los pareceres, el criterio, me gustaría, del doctor José Luis Vega, ¿verdad?, quien fue parte en esa causa de la cual se derivó la sentencia 526. Entonces, el habeas corpus, conforme lo establece el artículo 67, le corresponde el conocimiento a el tribunal de control, ¿ok? A los tribunales de control, siendo que en lo que atañe al amparo contra decisión judicial le corresponde al Tribunal Superior de aquel contra cuya decisión o con cuya decisión se está violentando la Constitución y no existe un medio ordinario. Cuidado con creer que quien está violentando la Constitución sería la Corte de Apelaciones y el Tribunal Superior, la alzada de esa Corte de Apelaciones en la Sala de Casación Penal, que le corresponderá a la Sala de Casación Penal conocer de ese amparo contra la decisión judicial. Pues no, la Sala de Casación Penal, por expresa disposición desde el 6 de la Ley Orgánica de Amparo y Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no puede conocer de amparo ni contra sus decisiones se podrá impugnar por la vía del amparo, sino que le corresponderá, si lo que se quiere cuestionar es la decisión de una Corte de Apelaciones y contra la cual no existe un medio ordinario, será la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, fíjense lo siguiente: previo a la sentencia 526, en marzo del año 00, nos encontramos fallos como este. Este fallo es importante porque siempre se suele decir que el habeas corpus no es posible frente a decisión judicial, sino frente a actuaciones de hecho de funcionarios policiales, actuaciones administrativas. Y ello lo niega este criterio anterior a la 526. Es decir, esta sentencia de la Sala Constitucional, la 113 de marzo del 00, el habeas corpus, una verdadera garantía contra arrestos y detenciones arbitrarias, resulta procedente cuando se trata de proteger al ciudadano frente a arbitrarias detenciones. También es ejercible en aquellos casos en los cuales existe de por medio una detención de carácter judicial, la cual ubica la posibilidad, la susceptibilidad de accionarse por habeas corpus contra decisión judicial. Cuando dichas decisiones no cuenten con medio ordinario de impugnación o no se acorde con la protección constitucional. El referido ciudadano cuestiona la sentencia dictada por el tribunal por considerar que se le vulneraron los derechos constitucionales. El amparo solicitado se configura en el supuesto referido a los amparos contra sentencia. A mí me parece esta decisión previa, fíjate que de marzo del 00, previa a esa sentencia, esa malhadada, yo la denomino la malhadada sentencia 526, en la importante revista multijurídica nacional virtual, va a salir el artículo mío sobre esta disertación. Y lo de malhadado, yo no estoy ofendiendo a nadie. Es decir, si uno ve el concepto de malhadado, ¿verdad?, en el diccionario de la Real Academia, es porque le está causando una desgracia a alguien. Ese es el concepto de malhadado. Bueno, está causando una desgracia, bueno, frente a estos procesados, en los cuales no se les reconocen sus derechos constitucionales a la libertad, pero está causando también una desgracia a la propia Constitución, ese criterio de la Sala Constitucional que se ha venido repitiendo a partir del fallo 526 y que, como ya veremos en el regreso, está vinculado también a otras decisiones posteriores.
Bueno, vamos a terminar esta parte de la disertación y nos vamos a reincorporar de inmediato con las mismas coordenadas. Gracias.